Todo lo valioso tiene un precio. El respeto genuino se paga con la moneda de la incomodidad temporal, del rechazo ocasional, de momentos de soledad. Pero a diferencia del precio constante y agotador de la complacencia perpetua, este es un precio que pagas una vez y cosecharás sus beneficios toda la vida. La filosofía de vida estoica te recuerda que la opinión más importante sobre ti debe ser la tuya. Basada no en lo que otros dicen, sino en tu coherencia con tus propios valores. ¿Qué decidirás ser? ¿Un hombre cuyos límites se mueven según la aprobación externa? ¿O un hombre cuyos límites personales definen el territorio sagrado de su integridad? Este precio inicial puede parecer elevado cuando lo contemplas desde la orilla de la complacencia. El miedo anticipa rechazo masivo, aislamiento completo, conflictos interminables. Pero la realidad, una vez que comienzas a vivir desde la autenticidad, suele ser sorprendentemente diferente. Las consecuencias temidas rara vez se materializan en la magnitud imaginada. Algunas relaciones superficiales pueden disolverse, sí. Aquellas basadas exclusivamente en tu adaptabilidad excesiva, en tu disponibilidad incondicional, en tu disposición a anularte para complacer. Pero estas pérdidas, examinadas honestamente, representan más una liberación que una verdadera privación. El estoicismo proporciona herramientas específicas para navegar este proceso de transición. La práctica de la premeditatio malorum o anticipación de adversidades permite visualizar conscientemente posibles resistencias y preparar respuestas virtuosas. No desde el pesimismo fatalista, sino desde la preparación práctica que reduce la reactividad emocional cuando enfrentas obstáculos reales. La inversión inicial en autenticidad genera rendimientos crecientes con el tiempo. Mientras el precio de la complacencia aumenta progresivamente, cada cesión crea expectativas mayores de futuras concesiones, el costo de la integridad disminuye gradualmente. Las primeras veces que estableces un límite claro pueden sentirse absolutamente aterradoras. La 20ª vez es casi rutinaria. Tu sistema nervioso aprende que sobrevives al desagrado ajeno, que la desaprobación no es fatal, que el rechazo basado en tu autenticidad es en realidad una forma de filtro beneficioso. Observa a hombres que han pagado este precio y ahora cosechan los beneficios. Existe en ellos una tranquilidad característica, una presencia sólida que contrasta marcadamente con la energía nerviosa y dispersa de quienes viven constantemente pendientes de aprobación. Han invertido en la economía del autorrespeto y ahora reciben dividendos diarios en forma de paz interior y relaciones auténticas. El respeto que otros sienten hacia quien ha pagado este precio tiene una cualidad distintiva. No es la consideración temerosa hacia quien ostenta poder, ni la adulación superficial hacia quien posee atributos envidiables. Es un respeto profundo, casi reverencial, hacia la integridad personificada. Este tipo de respeto no requiere mantenimiento constante porque se fundamenta en algo estable, el carácter consistente. Los límites personales que estableces desde la autenticidad construyen gradualmente tu reputación silenciosa. No aquella que proclamas verbalmente, sino la que se refleja en las conversaciones que otros tienen sobre ti cuando no estás presente. Con él sabes exactamente dónde estás. Puedes confiar en su palabra. No dice que sí a menos que realmente pueda cumplirlo. Estas percepciones no se fabrican con técnicas de impresión, se ganan con consistencia a lo largo del tiempo. La inversión en autenticidad genera otro beneficio invaluable, la congruencia interna. Esa alineación entre pensamientos, palabras y acciones que elimina la exhaustiva carga cognitiva de mantener múltiples versiones de ti mismo. La energía que antes gastabas en calibrar constantemente tu comportamiento para maximizar aprobación queda liberada para crecimiento genuino, creatividad y profundización de conexiones auténticas. Un ejercicio revelador, identifica a alguien en tu vida que comanda respeto auténtico. Observa cuidadosamente su comportamiento. Notarás que rara vez busca activamente impresionar. Que establece límites claros sin hostilidad pero con firmeza inquebrantable. Que mantiene sus principios incluso cuando hacerlo genera incomodidad temporal. Este tipo de persona ha entendido instintivamente lo que la filosofía estoica ha enseñado sistemáticamente, que el respeto verdadero no puede comprarse con complacencia, solo puede ganarse con integridad. La decisión que enfrentas ahora no es trivial.
es fundamentalmente una elección entre dos caminos divergentes. El primero, aparentemente más fácil, promete aceptación inmediata a cambio de adaptación constante. Te ofrece aplausos momentáneos a cambio de tu autenticidad. Te garantiza inclusión superficial a cambio de tu voz verdadera. El segundo camino, inicialmente más exigente, promete algo profundamente diferente, la libertad que viene de ser plenamente tú mismo. Te ofrece relaciones basadas no en quien pretendes ser, sino en quien realmente eres. Te garantiza que quienes permanezcan en tu vida lo harán porque valoran tu esencia auténtica, no tu capacidad para complacerlos. La filosofía estoica nunca ha prometido que el camino de la virtud sea el más sencillo, solo que es el más digno. Como escribió Séneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. El círculo virtuoso comienza precisamente con ese primer acto de coraje, elegir la integridad cuando sería más fácil complacer. Al final, la pregunta no es simplemente sobre respeto externo. Es sobre esa forma más fundamental de respeto, el que sientes hacia ti mismo cuando apoyas la cabeza en la almohada cada noche. El conocimiento profundo de que, independientemente de las opiniones fluctuantes sobre ti, has vivido alineado con tus valores esenciales. Has habitado tu vida desde la autenticidad, no desde el miedo. Has pagado el precio justo por la única forma de respeto que realmente importa, aquel que has ganado, no mendigado. Si sentiste que este contenido tocó algo dentro de ti, dale like al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite escuchar esto. Deja en los comentarios, ¿qué parte te marcó más? Eso ayuda al canal a seguir existiendo, y tú ayudas a que otras personas renazcan en silencio. Almohadilla 12. La paradoja final. Y así llegamos a la paradoja definitiva. El hombre que no busca agradar es, precisamente, quien más respeto genera. No porque sea perfecto o infalible, sino porque su valor no está en venta. Porque ha entendido que la aprobación momentánea es un precio demasiado alto por la pérdida de su integridad. El respeto verdadero no se construye complaciendo, sino siendo. Siendo auténtico incluso cuando duele, siendo honesto incluso cuando cuesta, siendo fiel a tus principios incluso cuando estás solo. La próxima vez que sientas el impulso de doblegarte para agradar, recuerda, aquello que sacrificas en el altar de la aceptación temporal, nunca podrá ser recuperado al mismo precio. Esta paradoja final contiene una sabiduría que trasciende culturas y épocas. Desde los antiguos filósofos estoicos hasta los líderes más respetados de la historia contemporánea, el patrón se repite consistentemente. Quienes definen su valor internamente en lugar de mendigarlo externamente son quienes finalmente reciben el reconocimiento más profundo y duradero. La filosofía estoica no solo identificó esta paradoja, sino que desarrolló un completo sistema ético y práctico para vivirla plenamente. Mientras los sofistas de la antigua Grecia enseñaban técnicas para manipular percepciones y ganar argumentos independientemente de la verdad, los estoicos proponían un camino radicalmente diferente: desarrollar un carácter tan sólido que no necesitara aprobación constante para sostenerse. Esta paradoja opera en todos los ámbitos de la vida. En las relaciones románticas, la persona que constantemente se sacrifica y abandona sus propias necesidades para complacer acaba siendo menos valorada que aquella que mantiene una identidad clara y límites saludables. En el ámbito profesional, quien constantemente busca agradar a superiores adaptándose excesivamente rara vez alcanza posiciones de verdadero liderazgo. La explicación psicológica es fascinante. Los humanos están instintivamente programados para buscar lo valioso, y lo valioso, por definición, no está fácilmente disponible. Cuando tu aprobación, atención y validación se obtienen sin esfuerzo, sin mérito, sin reciprocidad genuina, su valor percibido disminuye proporcionalmente. Es una aplicación del principio de escasez que opera a nivel inconsciente. Examina tus propias relaciones con honestidad brutal. ¿A quién respetas más profundamente? Rara vez será la persona que constantemente se adapta para agradarte. Más frecuentemente será alguien que, aunque te aprecia, mantiene líneas claras que no cruzará incluso si eso significa ocasionalmente decepcionarte. Alguien cuya brújula interna es más fuerte que su deseo de aprobación externa. Esto no es una invitación a la descortesía o la insensibilidad social. El estoico no busca ofender gratuitamente ni ignora innecesariamente preferencias ajenas en asuntos triviales. La clave está en distinguir claramente entre adaptaciones superficiales,
como respetar costumbres locales o preferencias inocuas, y compromisos profundos, como sacrificar valores fundamentales por aceptación temporal. Recuerda que esta paradoja solo funciona cuando es auténtica. Si intentas fingir indiferencia hacia la aprobación como estrategia para obtenerla, estarás operando desde la misma mentalidad dependiente que intentas trascender. La verdadera indiferencia estratégica hacia las opiniones fluctuantes debe nacer de un genuino anclaje en valores internos, no de un cálculo manipulador. Un ejercicio poderoso: identifica un área de tu vida donde has estado constantemente buscando aprobación a costa de tu autenticidad. Puede ser en el trabajo, en una relación específica, o en un grupo social. Ahora imagina gradualmente redirigir esa energía hacia la expresión de tus valores genuinos, con respeto pero sin disculpas innecesarias. Visualiza el alivio profundo de no tener que mantener una fachada, de no tener que calcular constantemente el impacto de cada palabra en la percepción ajena. La autenticidad masculina que emerge de esta paradoja no es rígida ni inflexible. Es una autenticidad fluida que mantiene principios inmutables mientras se adapta con gracia a circunstancias cambiantes. Como un árbol con raíces profundas que puede doblarse con el viento sin quebrar su esencia. Esta flexibilidad enraizada es la marca del verdadero estoico, no una terquedad obstinada disfrazada de principios. ___ 7. La falsa popularidad. La popularidad momentánea es una droga peligrosa. Te da un subidón inmediato de validación, pero te deja más vacío después. Y requiere dosis cada vez mayores para mantener el efecto. El hombre que busca agradar constantemente es como un adicto. Siempre pendiente de su próxima dosis de aprobación, siempre temiendo la abstinencia del rechazo. La autenticidad masculina no se encuentra en acumular me gusta temporales, sino en construir un carácter que permanezca intacto frente a la aprobación o la crítica. ¿Cuántas veces has traicionado tus principios solo para evitar el malestar momentáneo de no ser aceptado? ¿Y qué has ganado realmente con ello? Esta búsqueda de popularidad opera en niveles cada vez más sutiles. Comienza con adaptaciones evidentes: reír chistes que no te hacen gracia, adoptar opiniones que no son tuyas, frecuentar lugares que no disfrutas. Pero eventualmente se infiltra en capas más profundas de tu ser. Modificas tus aspiraciones vitales, tus decisiones profesionales, incluso tus relaciones íntimas, todo en función de maximizar la aprobación social. Los antiguos estoicos observaron este fenómeno incluso en su época, mucho antes de las redes sociales. Séneca advertía sobre los peligros de vivir según la opinión pública, comparándolo con construir tu casa sobre arenas movedizas. Ningún viento es favorable, escribió, para quien no sabe a qué puerto se dirige. La popularidad tiene una naturaleza paradójica: quienes la persiguen directamente rara vez la alcanzan de forma duradera. Observa a las figuras históricas que han dejado legados verdaderos. Rara vez fueron las más populares de su tiempo. De hecho, muchas fueron incomprendidas, criticadas o incluso ridiculizadas por mantenerse fieles a visiones que trascendían el entendimiento inmediato de sus contemporáneos. La cultura contemporánea ha elevado la popularidad a niveles casi religiosos. Métricas, seguidores, likes, un sistema entero diseñado para cuantificar la aprobación y hacerla adictiva. El hombre estoico comprende que este sistema está diseñado precisamente para explotar vulnerabilidades psicológicas profundas, nuestra necesidad evolutiva de pertenencia tribal llevada a extremos patológicos. Piensa en los momentos en que te has sentido realmente orgulloso de ti mismo. Raramente coinciden con aquellos en que fuiste más popular. Más bien son momentos donde mantuviste tu integridad aun cuando hacerlo era difícil. Cuando hablaste con honestidad aunque tu voz temblaba. Cuando defendiste un principio a pesar de estar solo. La fuerza interior no se construye en los aplausos, sino en las pruebas. Como un músculo que necesita resistencia para fortalecerse, tu carácter necesita desafíos, no constante validación, para desarrollarse plenamente. Una popularidad basada en una imagen fabricada crea otro problema insidioso: el síndrome del impostor. Vives con el miedo constante de que otros descubran la disonancia entre quien aparentas ser y quien realmente eres. Este temor crónico al desenmascaramiento genera una ansiedad de fondo que contamina incluso tus momentos de aparente éxito social. El estoicismo ofrece una alternativa liberadora: no busques ser querido por todos, busca ser respetado por quienes tú respetas. Esta sutil reorientación cambia completamente el juego. De repente, el universo de personas cuya opinión realmente importa se reduce drásticamente. Y paradójicamente,
esta selectividad te libera para ser más auténtico, más directo, más tú mismo, almohadilla y. El peso invisible. ¿En algún punto de tu vida, comenzaste a cargar un peso invisible? El peso de agradar a todos. Te convertiste en un equilibrista perfecto, caminando sobre la cuerda floja de las expectativas ajenas. Sonriendo cuando debías llorar. Asintiendo cuando querías gritar no. Pero hoy hablaremos de un camino diferente. Un sendero antiguo, donde muchos hombres han recuperado su dignidad. La filosofía estoica no es una moda pasajera ni un concepto abstracto, es una forma de existir en un mundo que constantemente intenta moldearte a su antojo. El hombre estoico comprende una verdad que pocos se atreven a aceptar: no puedes controlar lo que otros piensan de ti. Y precisamente cuando dejas de intentarlo, es cuando empiezan a respetarte. Esta carga comenzó sutilmente, casi imperceptible. ¿Recuerdas ese momento en tu infancia cuando modificaste tu comportamiento para obtener la sonrisa de aprobación? Luego en la adolescencia, cuando adoptaste personalidades temporales para encajar en diferentes grupos. Y finalmente en la adultez, cuando la máscara se fusionó tanto con tu rostro que olvidaste quién eras realmente bajo ella. Te has convertido en un camaleón social perfecto. Cambiando de opinión según la habitación en la que te encuentras. Adaptando tus gustos, tu humor, incluso tus principios para evitar la incomodidad momentánea del desacuerdo o el rechazo. Un maestro de la diplomacia superficial que ha negociado consigo mismo tantas veces que ya no recuerda los términos originales del acuerdo. El estoicismo se presenta ante ti no como una filosofía académica polvorienta, sino como un llamado urgente a la recuperación de tu esencia. Los antiguos maestros estoicos como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto enfrentaron persecuciones, exilios y esclavitud, pero nunca sacrificaron su integridad interna en el altar de la aceptación temporal. Mientras caminas por la calle, observa a esos hombres que provocan un respeto instintivo. No son necesariamente los más ruidosos, ni los más complacientes. Son aquellos que poseen una presencia sólida, como si sus pies se anclaran firmemente a sus convicciones. Algo en ellos transmite una certeza interior que no busca confirmación externa. El camino estoico no te promete popularidad inmediata. De hecho, te garantiza momentos de soledad y malentendidos. Porque cuando dejas de ser el eco de las expectativas ajenas, te conviertes en una voz distinta. Y lo diferente siempre inquieta antes de inspirar. Piensa en la última vez que te traicionaste a ti mismo para mantener la paz superficial. Ese sabor amargo que quedó en tu boca no era solo decepción, era tu verdadera naturaleza protestando contra la falsificación de tu esencia. Porque cada vez que te adaptas excesivamente, algo dentro de ti se marchita silenciosamente. El peso de agradar es acumulativo. Cada pequeña concesión añade un gramo más a la carga que llevas sobre tus hombros. Hasta que un día, como Atlas sosteniendo el mundo, te preguntas por qué te sientes tan agotado, tan aplastado por una responsabilidad que nunca fue tuya, la gestión de las percepciones ajenas sobre ti. Existe una paradoja cruel pero liberadora: cuanto más intentas conseguir el respeto de los demás, menos lo obtienes. El respeto no se mendiga, no se compra con favores, no se negocia con complacencias. El respeto genuino nace cuando te mantienes firme en tus convicciones, incluso cuando estás solo. Cuando tus decisiones no dependen del aplauso momentáneo, sino de tus valores inmutables. Has pasado años intentando que te quieran, modificando tu comportamiento, tus opiniones, incluso tu esencia. Y sin embargo, sigues sintiéndote vacío. Como si una parte de ti estuviera ausente. Es porque has estado buscando en el lugar equivocado. El desapego no significa frialdad o indiferencia. Es la comprensión profunda de que no debes anclar tu valía a las opiniones fluctuantes de otros. La mente del hombre que practica el estoicismo es como una fortaleza inexpugnable. No porque esté aislada del mundo, sino porque distingue claramente que puede entrar y que no. Las alabanzas no lo elevan demasiado. Las críticas no lo hunden. Observa ambas desde la misma distancia equilibrada, sabiendo que ninguna define quién es realmente. Te has acostumbrado a vivir pendiente de la validación externa. A consultar rostros ajenos para saber si lo que hiciste está bien o mal. Como un marinero que navega sin brújula interna, dependiendo siempre de faros externos. Este desapego tiene raíces milenarias. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribía reflexiones para sí mismo en medio de guerras y responsabilidades inmensas. En ellas recordaba constantemente que los elogios y las críticas son igualmente efímeros.
Que atarlos a tu identidad es como construir un castillo en arenas movedizas. Imagina por un momento cómo sería vivir sin ese constante monitoreo de las reacciones ajenas. Sin ese radar siempre activo que escanea microexpresiones faciales buscando aprobación o rechazo. La cantidad de energía mental que liberaría sería transformadora. Energía que podría canalizarse hacia el crecimiento genuino, hacia la excelencia personal. El desapego estoico opera como un filtro selectivo. No rechaza toda opinión externa por principio, sino que la evalúa con criterio propio antes de permitir que afecte tu estado interior. Cuando alguien te critica, el estoico se pregunta, ¿hay alguna verdad útil aquí, algo que pueda ayudarme a mejorar? Si la hay, la incorpora con gratitud. Si no la hay, la deja pasar sin resistencia emocional. Lo mismo ocurre con los elogios. Los recibe sin que lo embriaguen, preguntándose, ¿es esto realmente mérito mío o circunstancial? ¿Corresponde a valores que yo mismo considero importantes? El elogio que celebra valores que tú no compartes debería provocarte tanta indiferencia como la crítica infundada. Esta práctica requiere entrenamiento diario. Cada mañana, recuérdate que las opiniones ajenas son exactamente eso, opiniones. No hechos, no verdades absolutas. Simples interpretaciones filtradas por las experiencias, prejuicios y estado emocional de quien las emite. Tan cambiantes como las nubes en el cielo. La práctica del desapego se hace más crucial en la era digital, donde la validación se ha convertido en moneda algorítmica. Likes, seguidores, comentarios, una economía entera basada en la dopamina de la aprobación externa. El hombre estoico comprende que este sistema está diseñado precisamente para explotar nuestra vulnerabilidad más básica, la necesidad de pertenencia social. Pero el verdadero sentido de pertenencia nunca vendrá de adaptarte constantemente para obtener aceptación superficial. Vendrá de encontrar aquellos que valoran tu versión más auténtica, por incómoda o desafiante que ésta pueda resultar para algunos. El arte del desapego se perfecciona con cada opinión que dejas fluir sin aferrarte a ella. Con cada juicio externo que observas con curiosidad pero no con obsesión. Con cada decisión que tomas basada en principios internos, no en anticipación de reacciones externas. Es un arte sutil que transforma no solo cómo te perciben, sino fundamentalmente, cómo te percibes a ti mismo. Complacer a los demás se convierte gradualmente en una prisión autoimpuesta. Una celda con barrotes invisibles pero irrompibles. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, añades un barrote más. Cada vez que traicionas tus propios principios para evitar el desagrado ajeno, fortaleces los muros de tu prisión. La necesidad constante de complacer a los demás es una herida profunda disfrazada de virtud social. Te dicen que eres buen tipo, considerado, siempre disponible, mientras por dentro te desangras lentamente. Y lo más irónico es que quienes más exigen tu complacencia, son quienes menos la valoran. Esta trampa tiene múltiples dimensiones. Primero está el agotamiento físico. Tus recursos, tiempo, energía, dinero, son finitos. Cuando los distribuyes según las expectativas ajenas, inevitablemente quedas en déficit para ti mismo. Te encuentras constantemente exhausto, corriendo en una rueda de hámster emocional sin destino real. Luego está la confusión identitaria. Tanto tiempo adaptándote a lo que otros esperan que has perdido claridad sobre tus propias preferencias genuinas. ¿Realmente disfrutas esas actividades o simplemente has aprendido a fingir entusiasmo para mantener tu imagen social? La línea entre lo auténtico y lo performativo se desdibuja peligrosamente. La trampa más sutil es la expectativa escalada. Cuando estableces un patrón de complacencia excesiva, las personas naturalmente aumentan sus expectativas. El favor excepcional se convierte en obligación rutinaria. Tu disponibilidad constante se da por sentada. Y cualquier intento posterior de establecer límites se percibe como una traición inexplicable a un contrato invisible que nunca quisiste firmar. Observa cómo funciona este mecanismo en tus relaciones. Aquella amistad donde siempre cedes, donde siempre eres tú quien ajusta planes, quien escucha problemas, quien ofrece ayuda. ¿Hay verdadera reciprocidad? ¿O te has convertido en un satélite emocional, orbitando constantemente alrededor de necesidades ajenas? La filosofía estoica ofrece una salida clara, la virtud de la templanza. No se trata de pasar del extremo de la complacencia excesiva al extremo opuesto del egoísmo absoluto. Se trata de encontrar el punto medio virtuoso donde puedes ser genuinamente generoso desde una posición de fortaleza interna y límites saludables. Epicteto, quien comenzó su vida como esclavo,
entendía profundamente esta dinámica. Enseñaba que aunque tu cuerpo pudiera estar sometido, tu mente siempre podía permanecer libre. La peor esclavitud, advertía, es aquella autoimpuesta, la sumisión voluntaria de tu juicio a las expectativas externas. La liberación comienza con pequeños actos de valentía. Ese no incómodo pero necesario. Esa opinión honesta aunque no sea la más popular. Ese momento en que priorizas tu bienestar sin sentir la necesidad de justificarte exhaustivamente. Y paradójicamente, cuando comienzas a salir de esta trampa, descubres que las relaciones verdaderamente valiosas no solo sobreviven a tus nuevos límites, sino que se fortalecen con ellos. Porque atraes finalmente a quienes respetan al hombre auténtico, no al complaciente performativo. La próxima vez que sientas ese impulso casi automático de complacer a costa de ti mismo, detente. Respira. Pregúntate, ¿estoy actuando desde la generosidad genuina o desde el miedo al rechazo? Solo la primera construye relaciones sanas, la segunda solo añade barrotes a tu prisión. Hay una fuerza interior inconfundible en quien ha aprendido a habitar el silencio. No el silencio cobarde de quien calla por miedo, sino el silencio digno de quien elige cuidadosamente sus batallas. El hombre estoico habla menos, pero sus palabras tienen peso. No necesita llenar cada espacio con ruido para confirmar su existencia. Su presencia habla por sí sola. ¿Has notado que las personas verdaderamente respetadas no son necesariamente quienes más hablan en una reunión? Son aquellas cuyas palabras, cuando finalmente las pronuncian, hacen que todos callen y escuchen. Porque han entendido que el verdadero poder no está en el ruido constante, sino en el impacto de lo esencial. Este silencio estoico tiene una cualidad magnética. En una sociedad donde todos compiten por ser escuchados, donde las redes sociales premian el ruido constante, la voz pausada y medida tiene un efecto casi hipnótico. Es como ese momento en una conversación caótica cuando alguien baja la voz en lugar de elevarla, y paradójicamente, capta mayor atención. El silencio cultivado es una herramienta poderosa. Te permite observar antes de reaccionar. Evaluar antes de juzgar. Distinguir entre lo importante y lo meramente urgente. Mientras todos luchan por ofrecer la respuesta más rápida, tú construyes la respuesta más profunda. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, enseñaba que tenemos dos oídos y una sola boca precisamente para escuchar el doble de lo que hablamos. Esta proporción parece cada vez más revolucionaria en la era del comentario instantáneo, de la opinión sin reflexión previa. El silencio no es solo ausencia de palabras, sino presencia plena de atención. Es la calidad de tu escucha lo que determina la calidad de tu respuesta. Has pasado tanto tiempo preocupado por lo que dirás a continuación que has olvidado el arte de escuchar genuinamente, sin la ansiedad de la respuesta pendiente. Cuando habitas el silencio, desarrollas una sensibilidad especial para detectar lo no dicho. Los matices que se esconden entre líneas. Los significados implícitos que escapan a quienes solo procesan el contenido explícito. Esta capacidad te convierte en un interlocutor extraordinario, no por lo que dices, sino por lo que comprendes. El silencio también te protege. Cada palabra innecesaria es una posible puerta a malentendidos, conflictos o compromisos que luego lamentarás. El estoico entiende esta economía verbal y la practica no desde la tacañería, sino desde la prudencia. Observa cómo reaccionan las personas ante tu silencio atento. Algunas, acostumbradas al intercambio superficial de palabras, pueden sentirse inicialmente incómodas. Pero gradualmente, emerge algo más profundo, una conversación que trasciende lo trivial, que conecta en niveles más auténticos. En tu próxima interacción, prueba este experimento, reduce tu velocidad verbal a la mitad. Haz pausas conscientes antes de responder. Mantén contacto visual sin la ansiedad de llenar cada silencio. Notarás algo extraordinario, la calidad de lo que dices mejora proporcionalmente al espacio de silencio que le precede. La filosofía estoica valora este silencio no como un fin en sí mismo, sino como el espacio necesario donde germina la sabiduría. Es en ese intervalo entre estímulo y respuesta donde reside tu libertad más profunda y tu poder más auténtico. Establecer límites personales no es un acto de hostilidad, sino de profundo respeto. Primero hacia ti mismo, y consecuentemente, hacia los demás. La filosofía estoica enseña que tus límites no son negociables. No porque seas inflexible, sino porque conoces el valor de tu tiempo, energía y principios. Cuando un hombre define claramente lo que tolerará y lo que no, está dibujando el mapa de su dignidad. Está diciendo al mundo, hasta aquí puedes llegar. Y paradójicamente,
el mundo retrocede con una nueva forma de respeto. Como si finalmente hubiera encontrado algo sólido contra lo que no puede empujar. Estos límites no surgen de la arbitrariedad o del capricho momentáneo. Emergen de una reflexión profunda sobre tus valores esenciales. Sobre aquello que consideras sagrado e innegociable en tu existencia. No son muros para aislarte, sino fronteras saludables que definen tu identidad. Observa cómo funcionan los límites en la naturaleza. Un árbol no se disculpa por el espacio que ocupa sus raíces. Un río no justifica su curso. La naturaleza entiende instintivamente que establecer límites no es egoísmo, sino la condición necesaria para la existencia auténtica. Los límites personales funcionan como un sistema inmunológico emocional. Identifican y neutralizan aquellas interacciones que podrían dañar tu integridad psicológica. Sin ellos, quedas expuesto a toxicidades relacionales que erosionan gradualmente tu bienestar. ¿Has notado cómo las personas sin límites claros acaban resentidas? Acumulan agravios que nunca expresaron, expectativas que nunca comunicaron, límites que nunca establecieron. Y luego culpan a otros por traspasarlos, cuando en realidad nunca tuvieron el valor de definirlos. La claridad en los límites es un acto de compasión hacia los demás. Les ahorras la confusión de adivinar tus fronteras invisibles. Les ofreces un mapa claro de cómo relacionarse contigo de forma respetuosa. Les das la oportunidad de cumplir expectativas que conocen, en lugar de fallar constantemente ante expectativas silenciosas. No confundas establecer límites con ser inflexible o rígido. Los límites saludables tienen firmeza en lo fundamental y flexibilidad en lo accesorio. Como un junco que se dobla con el viento pero cuyas raíces permanecen firmemente ancladas. Un ejercicio práctico: identifica 3 situaciones recientes donde sentiste incomodidad o resentimiento. Probablemente, en cada una de ellas existe un límite personal que fue traspasado pero nunca claramente establecido. La próxima vez, comunica ese límite con calma y firmeza, sin ira pero sin disculpas innecesarias. Marco Aurelio escribió que debemos ser como una roca contra la que las olas rompen constantemente, pero permanece firme mientras a su alrededor el agua espumante se calma. Esta imagen encapsula perfectamente la esencia del límite estoico: firme pero no agresivo, inmutable pero no reactivo. Recuerda que establecer límites claros requiere coraje inicial pero ahorra inmensa energía a largo plazo. La incomodidad momentánea de decir, esto no es aceptable para mí, es infinitamente menor que el desgaste crónico de vivir constantemente en situaciones que vulneran tu dignidad. Los límites más importantes no son aquellos que debes comunicar constantemente, sino los que llegas a encarnar tan plenamente que se hacen evidentes por sí mismos. Cuando tu actitud, tu comportamiento y tu presencia transmiten naturalmente cuáles son tus estándares personales. Ese es el nivel de integración al que aspira el verdadero estoico. La popularidad momentánea es una droga peligrosa. Te da un subidón inmediato de validación, pero te deja más vacío después. Y requiere dosis cada vez mayores para mantener el efecto. El hombre que busca agradar constantemente es como un adicto. Siempre pendiente de su próxima dosis de aprobación, siempre temiendo la abstinencia del rechazo. La autenticidad masculina no se encuentra en acumular me gusta temporales, sino en construir un carácter que permanezca intacto frente a la aprobación o la crítica. ¿Cuántas veces has traicionado tus principios solo para evitar el malestar momentáneo de no ser aceptado? ¿Y qué has ganado realmente con ello? La dignidad no es algo que otros puedan quitarte. Solo tú puedes entregarla, pedazo a pedazo, cada vez que te doblegas para obtener migajas de aceptación. El estoico ha entendido que prefiere su propia compañía a la compañía forzada de quienes solo lo aceptan cuando se comporta como ellos desean. Ha descubierto el valor de la soledad digna. No el aislamiento temeroso, sino la capacidad de estar consigo mismo sin sentir la urgencia constante de validación externa. Cuando aprendes a habitar tu soledad sin miedo, paradójicamente, es cuando más personas valiosas se sienten atraídas hacia ti. No por lo que finges ser, sino por lo que realmente eres. Esta dignidad tiene una cualidad casi tangible. Se refleja en tu postura física, en el ritmo de tus palabras, en la firmeza de tu mirada. No necesita anunciarse porque se manifiesta naturalmente en cada gesto. No es arrogancia, que siempre esconde inseguridad, sino la serena certeza de quien conoce su propio valor. La recuperación de la dignidad es un proceso gradual. Comienza reconociendo donde la has cedido voluntariamente. Esos momentos en que sentiste esa punzada en el estómago,
esa sensación de haberte traicionado a ti mismo para mantener la paz superficial o para obtener una aprobación que sabías que no duraría. El filósofo Epicteto, quien conoció la esclavitud literal antes de ganar su libertad, entendía profundamente la dignidad como una condición interna. Enseñaba que un hombre podía estar encadenado físicamente pero mantener su libertad interior intacta, mientras que otro podía ser externamente libre pero esclavizado por sus propios miedos y deseos de validación. La dignidad estoica tiene un componente de autocuidado esencial. Reconoces que tu tiempo, energía y atención son recursos finitos y valiosos. No los desperdicias en relaciones que exigen tu autoanulación como precio de entrada. No los inviertes en dinámicas donde debes constantemente demostrar tu valor a quienes no tienen intención real de reconocerlo. Has confundido durante demasiado tiempo la conexión auténtica con la dependencia emocional. La primera te fortalece, la segunda te debilita. La dignidad recuperada te permite distinguir claramente entre ambas. Reconoces instantáneamente cuando una relación te pide implícitamente que te hagas pequeño para que otro se sienta grande. La soledad digna merece una reflexión especial. En una sociedad que trata la soledad como una enfermedad a evitar a toda costa, el estoico la reconoce como un espacio sagrado de autodescubrimiento. No habla de aislamiento social, sino de una cualidad de presencia contigo mismo que se mantiene incluso cuando estás rodeado de otros. Es en esta soledad consciente donde redescubres partes de ti mismo que habías silenciado para mantener la armonía externa. Intereses genuinos que abandonaste porque no generaban suficiente aprobación. Opiniones honestas que reprimiste por temor al desacuerdo. Sueños auténticos que enterraste por parecer demasiado excéntricos para el gusto general. Observa a los hombres verdaderamente dignos que has conocido. Rara vez son los más ruidosos o llamativos. Existe en ellos una cualidad de autosuficiencia tranquila. No rechazan la compañía, pero tampoco la necesitan desesperadamente. Pueden estar perfectamente cómodos en su propio silencio, en su propia presencia. Y paradójicamente, esta independencia emocional saludable es precisamente lo que los hace magnéticos. La dignidad recuperada transforma fundamentalmente tus relaciones. Ya no te acercas a otros desde la carencia o la necesidad, sino desde la plenitud y la elección consciente. No buscas que te completen, sino que te complementen. No mendigas validación, ofreces autenticidad. Este cambio sutil pero profundo en tu energía reconfigurada tus interacciones sociales en todos los niveles. El verdadero respeto nunca necesita ser exigido. Se manifiesta naturalmente como consecuencia de mantenerte fiel a tus principios, incluso cuando nadie está mirando. La filosofía de vida del estoico está construida sobre la coherencia interna, no sobre la apariencia externa. Sus acciones no están diseñadas para impresionar, sino para expresar sus valores más profundos. Y aquí yace otra paradoja: aquellos que menos buscan impresionar son quienes más impresionan. No por exhibición, sino por la silenciosa consistencia de su carácter. ¿Recuerdas la última vez que respetaste profundamente a alguien? Probablemente no fue por su esfuerzo en agradarte, sino por su integridad inquebrantable. El respeto auténtico tiene cualidades que lo diferencian claramente de sus imitaciones. No fluctúa con las circunstancias, no desaparece ante el primer desacuerdo, no requiere constante mantenimiento. Se establece lentamente, como un roble que crece imperceptible día tras día, hasta que un día su presencia es innegable e imponente. Pedir respeto explícitamente es casi siempre contraproducente. Es como pedir que alguien te encuentre gracioso, el mero acto de solicitarlo socava la posibilidad de que ocurra naturalmente. El respeto genuino no puede ser demandado, solo puede ser inspirado. La filosofía estoica comprende esta dinámica sutil. No busca técnicas para manipular percepciones ajenas, sino principios para construir un carácter digno de admiración genuina. Marco Aurelio escribía sus meditaciones como un diario personal, sin intención de publicación. Esta autenticidad privada, este compromiso con sus valores incluso cuando nadie observaba, es precisamente lo que hace que sus escritos resuenen 2 milenios después. Existe una diferencia fundamental entre el respeto basado en el miedo y el respeto basado en la admiración. El primero puede conseguirse mediante la intimidación o la posición jerárquica, pero se evapora en cuanto el factor intimidante desaparece. El segundo, el único que realmente importa, surge cuando otros reconocen en ti cualidades que aspiran a cultivar en sí mismos. Observa a los hombres que comandaban respeto genuino a lo largo de la historia. Desde Sócrates bebiendo voluntariamente la cicuta antes que traicionar sus principios,
hasta figuras modernas que mantuvieron su integridad frente a presiones inmensas. Lo que inspira no es su perfección, sino su congruencia. No su infalibilidad, sino su disposición a defender lo que consideran correcto, incluso cuando hacerlo conlleva costos personales significativos. La coherencia es el fundamento invisible del respeto duradero. Cuando tus acciones en privado reflejan tus declaraciones públicas. Cuando tus comportamientos en momentos de presión confirman, no contradicen, tus valores proclamados en tiempos de calma. Esta consistencia no pasa desapercibida. Se percibe intuitivamente, incluso cuando no puede articularse explícitamente. Recuerda que el respeto profundo trasciende el agradar superficial. Muchos de los más respetados mentores, líderes o figuras históricas no siempre fueron los más agradables en el sentido convencional. A veces fueron exigentes, directos o incluso severos. Pero su compromiso innegable con principios claros, su disposición a defender verdades incómodas, su negativa a diluir estándares para ganar aprobación temporal, estos son los cimientos sobre los que se construye el respeto verdadero. La próxima vez que te encuentres intentando activamente ganar el respeto de alguien, detente. Pregúntate, ¿estoy enfocando mi energía en parecer respetable o en ser intrínsecamente digno de respeto? Solo lo segundo tiene el poder de generar la admiración auténtica que trasciende contextos y permanece incluso en tu ausencia. Existe una autoconfianza que no necesita anunciarse. No se proclama en voz alta ni se pavonea. Simplemente existe, como una presencia tangible que otros pueden sentir. El hombre estoico no necesita convencer a nadie de su valor. Lo conoce internamente y actúa desde ese conocimiento, sin la necesidad constante de confirmación. Esta forma de confianza silenciosa es magnética. Atrae naturalmente el respeto, precisamente porque no lo persigue desesperadamente. Has confundido la arrogancia ruidosa con la verdadera confianza. La primera grita para ocultar sus dudas, la segunda simplemente existe, sin necesidad de justificarse. Esta autoconfianza tiene raíces profundas. No se construye sobre logros temporales o posesiones materiales, sino sobre el conocimiento íntimo de tu propia naturaleza. Sobre la claridad respecto a tus valores fundamentales y la congruencia con que los vives diariamente. La verdadera autoconfianza no fluctúa dramáticamente según circunstancias externas. No depende exclusivamente de victorias o derrotas, de elogios o críticas. Mantiene una estabilidad esencial que trasciende los altibajos inevitables de la vida. Como un ancla profunda que mantiene estable el barco incluso en mares turbulentos. Los estoicos desarrollaron prácticas específicas para cultivar esta confianza interior. La premeditatio malorum o previsión de adversidades, les permitía estar mentalmente preparados para desafíos y mantener su ecuanimidad frente a ellos. No practicaban esto desde el pesimismo, sino para liberarse del miedo paralizante a lo que pudiera ocurrir. Observa la diferencia cualitativa entre quien busca constantemente validación externa y quien opera desde esta autoconfianza estoica. El primero ajusta constantemente su comportamiento según la audiencia, sacrificando autenticidad por aprobación momentánea. El segundo mantiene una consistencia interna que trasciende contextos, generando una coherencia que otros perciben instintivamente como señal de integridad. Esta autoconfianza silenciosa influye sutilmente en todos los aspectos de tu existencia. Desde tu lenguaje corporal hasta el tono de tu voz, desde tu capacidad para mantener contacto visual hasta la claridad con que expresas tus opiniones. No son técnicas que puedas fingir superficialmente, sino manifestaciones naturales de una convicción interna auténtica. El estoico reconoce sus limitaciones con la misma serenidad con que reconoce sus fortalezas. No pretende saberlo todo ni ser infalible. Paradójicamente, esta aceptación humilde de sus propios límites fortalece, no debilita, su autoconfianza general. Porque la verdadera confianza no requiere perfección, sino autoconocimiento honesto. Has perseguido la confianza en lugares equivocados, en la aprobación de quienes ni siquiera respetas, en logros externos que no resuenan con tus valores reales, en posesiones materiales que impresionan momentáneamente pero no generan admiración duradera. La filosofía estoica redirige tu atención hacia la única fuente sostenible de confianza auténtica, la integridad de carácter. Esta forma de confianza genera un respeto peculiar. No es el respeto temeroso hacia quien tiene poder sobre ti, ni el respeto superficial hacia quien posee habilidades o atributos envidiables. Es un respeto más profundo y duradero, basado en el reconocimiento de una cualidad de ser que trasciende circunstancias y logros específicos. Cuando un hombre ha desarrollado esta autoconfianza silenciosa,
Se libera de la exhaustiva tarea de gestionar constantemente impresiones ajenas. No necesita manipular percepciones porque su valor no depende de ellas. Esta liberación genera una forma única de poder personal, la capacidad de actuar desde la autenticidad sin el lastre del miedo constante al juicio externo. No hablamos de la indiferencia cruel hacia otros, sino de la saludable indiferencia hacia las opiniones cambiantes sobre ti. La filosofía estoica enseña que debes preocuparte por aquello que está bajo tu control. Las opiniones ajenas nunca lo estarán, por mucho que intentes moldearlas. Cuando dejas de invertir energía en ser percibido de cierta manera, recuperas el poder que habías cedido. Esa energía ahora puede dirigirse hacia tu crecimiento real, no hacia mantener una imagen artificial. La libertad más profunda llega cuando comprendes que no necesitas que todos te entiendan o te aprueben. Algunos nunca lo harán, y eso está bien. Esta indiferencia estratégica es quizás el aspecto más malinterpretado del estoicismo. No se trata de frialdad emocional o desconexión de los demás. Es una redistribución consciente de tu inversión emocional, alejándola de lo que no puedes controlar y dirigiéndola hacia lo que sí está bajo tu influencia. Epicteto lo resumió en una sencilla pero profunda distinción: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Las primeras incluyen nuestros juicios, deseos, aversiones y, en síntesis, nuestras propias decisiones. Las segundas abarcan prácticamente todo lo demás, incluyendo, crucialmente, las opiniones que otros tienen sobre nosotros. Piensa en cuánta energía vital has desperdiciado intentando gestionar percepciones que, por su propia naturaleza, son incontrolables. Imaginando lo que otros piensan de ti. Rumiando sobre críticas pasadas. Ensayando mentalmente defensas contra juicios que quizás nunca ocurran. Es un agotador trabajo mental que nunca termina y nunca produce resultados duraderos. La indiferencia estoica se desarrolla gradualmente. Comienza como una práctica consciente y eventualmente se convierte en segunda naturaleza. Cuando alguien te critica, en lugar de reaccionar automáticamente desde la defensa o el contraataque, te preguntas, ¿hay algo útil aquí para mi crecimiento? ¿O es simplemente un reflejo de las propias inseguridades o limitada perspectiva del otro? Este filtro te permite extraer valor incluso de críticas malintencionadas, mientras dejas atrás el veneno emocional que suelen contener. No es que no sientas absolutamente nada, eres humano, después de todo, pero ya no quedas atrapado en el remolino reactivo que anteriormente consumía días enteros de tu energía mental. La indiferencia hacia opiniones ajenas genera una forma particular de poder social. Cuando los demás perciben que su aprobación o desaprobación no te afecta fundamentalmente, pierden un mecanismo de control sobre ti. Esta inmunidad a la manipulación emocional crea un campo de fuerza invisible que te protege de presiones sociales diseñadas precisamente para explotar el miedo al rechazo. Observa cualquier grupo social y notarás que quien menos se preocupa por la aprobación grupal es frecuentemente quien más influencia ejerce. No porque activamente busque dominar, sino porque su independencia emocional lo hace inmune a la principal herramienta que los grupos utilizan para mantener conformidad, la amenaza del rechazo. Un ejercicio práctico: la próxima vez que recibas una crítica, espera 24 horas antes de responder. Durante ese tiempo, examina tu reacción inicial como un observador neutral. Nota cómo surge la urgencia de defenderte, de justificarte, de contraatacar. Y luego, conscientemente, pregúntate, ¿realmente necesito invertir energía en cambiar esta opinión particular? ¿O puedo simplemente dejarla existir sin que defina mi valor? La verdadera indiferencia estoica tiene una cualidad casi paradójica: cuanto menos te importa ser respetado, más naturalmente generas respeto. No porque estés calculando un efecto, sino porque tu libertad de la necesidad constante de validación externa crea una presencia auténtica que otros perciben como extraordinariamente poderosa en un mundo de dependencias emocionales. Y así llegamos a la paradoja definitiva: el hombre que no busca agradar es, precisamente, quien más respeto genera. No porque sea perfecto o infalible, sino porque su valor no está en venta. Porque ha entendido que la aprobación momentánea es un precio demasiado alto por la pérdida de su integridad. El respeto verdadero no se construye complaciendo, sino siendo. Siendo auténtico incluso cuando duele, siendo honesto incluso cuando cuesta, siendo fiel a tus principios incluso cuando estás solo. La próxima vez que sientas el impulso de doblegarte para agradar, recuerda: aquello que sacrificas en el altar de la aceptación temporal, nunca podrá ser recuperado al mismo precio. El hombre estoico construye un legado que trasciende las opiniones fugaces. No en estatuas o monumentos,
sino en la huella que deja en quienes lo conocieron verdaderamente. Su impacto no se mide en aplausos inmediatos, sino en el respeto silencioso que perdura incluso en su ausencia. En las vidas que inspiró no por lo que aparentaba ser, sino por lo que realmente era. La fuerza interior no es un destino, es un camino diario. Una decisión renovada cada mañana de no entregar tu poder a la necesidad de aprobación constante. Y cuando mires atrás, al final del camino, no contarás las sonrisas falsas que provocaste por complacer, sino las vidas que tocaste por mantenerte íntegro. Este legado invisible tiene una cualidad peculiar: crece con el tiempo en lugar de disminuir. Mientras los aplausos se desvanecen, mientras las modas cambian, mientras las opiniones fluctúan, la huella de una integridad consistente se profundiza y expande silenciosamente. Piensa en aquellos que han dejado una marca indeleble en tu propia vida. Raramente son quienes intentaron impresionarte o complacerte constantemente. Son aquellos cuya congruencia interna, cuya autenticidad inquebrantable, te mostró una forma diferente de habitar el mundo. Te ofrecieron, simplemente con su ejemplo, una visión de lo que significa vivir desde principios y no desde la necesidad constante de validación. El estoicismo comprende profundamente esta dimensión transgeneracional de la virtud. Séneca escribía no solo para sus contemporáneos, sino con plena conciencia de que sus palabras podrían servir a generaciones venideras. No por vanidad, sino por una comprensión de que los principios verdaderos trascienden épocas y circunstancias específicas. Este legado opera en múltiples dimensiones. A nivel familiar, el padre que vive desde la integridad en lugar de buscar constantemente ser amigo de sus hijos, transmite valores mucho más profundos que cualquier sermón verbal. El niño absorbe el ejemplo vivido mucho antes de comprender las palabras que lo explican. A nivel profesional, quien se mantiene fiel a estándares de excelencia y ética, incluso cuando hacerlo implica sacrificios a corto plazo, crea un efecto dominó silencioso pero poderoso. Sus colegas, incluso aquellos que inicialmente pueden criticarlo por no adaptarse, eventualmente reconocen y respetan esa consistencia. Algunos incluso la emulan, multiplicando así el impacto original. En un nivel más amplio, las grandes transformaciones sociales han sido frecuentemente iniciadas no por quienes buscaban agradar a mayorías, sino por individuos que se mantuvieron fieles a verdades incómodas, pagando a menudo un alto precio personal por ello. Su legado no se mide en la aprobación que recibieron en vida, sino en cómo sus ideales eventualmente remodelaron el paisaje moral de sociedades enteras. La filosofía de vida estoica te invita a una perspectiva temporal expandida. A considerar no solo el impacto inmediato de tus acciones en términos de aprobación o rechazo, sino su resonancia a largo plazo. A preguntarte, ¿qué semillas estoy plantando con mis decisiones de hoy? ¿Qué ejemplo estoy estableciendo para quienes me observan silenciosamente? Recuerda que este legado no requiere grandeza según estándares convencionales. No necesitas ser famoso, poderoso o extraordinariamente talentoso para dejar una huella significativa. La consistencia de un carácter íntegro, vivida día tras día en interacciones aparentemente ordinarias, tiene un poder acumulativo que frecuentemente subestimamos. Paradójicamente, quienes más obsesivamente buscan dejar un legado reconocible suelen ser quienes menos huella duradera dejan. Su enfoque en la imagen externa, en la percepción inmediata, los distrae de cultivar esas cualidades internas que verdaderamente inspiran y perduran a través del tiempo. El hombre estoico entiende que su verdadero legado no será lo que diga sobre sí mismo, ni lo que otros digan sobre él, sino el impacto silencioso que su ejemplo de vida tenga en quienes lo rodearon. Una influencia que frecuentemente solo se revela completamente mucho después de que ya no está presente para presenciarla. Este no es un camino fácil. El estoicismo nunca prometió facilidad, sino valor. El valor de enfrentarte no solo al mundo exterior, sino a tus propios demonios internos que te susurran: haz lo que sea para que te quieran. La transición desde la complacencia hacia la integridad estoica es dolorosa. Perderás personas que solo estaban acostumbradas a tu versión complaciente. Enfrentarás la incomodidad de decir no cuando antes siempre decías sí. Pero gradualmente descubrirás una paz que nunca conociste. La paz de ser completamente tú mismo, sin disculpas ni justificaciones. La paz que viene de recuperar el timón de tu propia vida. Y en ese silencio recuperado, en esa soledad digna, escucharás finalmente tu propia voz. La que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que dejaras de escuchar el ruido exterior. Este retorno no es un destino, sino un proceso continuo de redescubrimiento. Como capas de pintura superpuestas a lo largo de años,
has acumulado versiones de ti mismo diseñadas para maximizar aprobación en diferentes contextos. El proceso de retirar esas capas para revelar tu esencia auténtica requiere paciencia, coraje y compasión hacia ti mismo. La filosofía estoica ofrece herramientas específicas para este viaje interno. La práctica del examen de conciencia diario, donde revisas tus acciones no desde el juicio severo sino desde la curiosidad compasiva. ¿Actúe hoy desde mis valores o desde mi miedo al rechazo? Esta reflexión regular ilumina patrones de complacencia que de otro modo permanecerían invisibles. Marco Aurelio practicaba este autoexamen religiosamente, escribiendo en sus meditaciones: cada noche, antes de dormir, repasa todo lo que hiciste durante el día. Si hiciste algo mal, repréndete; si hiciste algo bien, alégrate. Esta sencilla práctica crea un circuito de retroalimentación interno que gradualmente reduce tu dependencia de validación externa. El retorno a ti mismo implica redescubrir tus verdaderos intereses, valores y preferencias. Aquellos que quizás abandonaste porque no generaban suficiente aprobación social. ¿Recuerdas esa afición que dejaste porque tus amigos la encontraban extraña? ¿Esa pasión que reprimiste porque no encajaba con expectativas familiares? ¿Esas opiniones que silenciaste porque iban contracorriente? El proceso de reconexión con estas partes auténticas de ti mismo no ocurre de la noche a la mañana. Es un redescubrimiento gradual, como quien regresa a una casa abandonada hace tiempo y lentamente vuelve a habitar cada habitación, limpiando el polvo acumulado, reparando lo que se quebró en la ausencia. La resistencia externa a este cambio será proporcional al nivel de complacencia que los demás esperaban de ti. Algunos interpretarán tu nueva autenticidad como egoísmo, tu firmeza como rigidez, tus límites como rechazo. Esta reacción es natural y predecible. Las personas que se acostumbraron a la versión maleable de ti resisten instintivamente la versión auténtica, precisamente porque la segunda es menos manipulable que la primera. Un fenómeno interesante ocurre durante esta transición. Mientras algunas relaciones superficiales pueden disolverse, nuevas conexiones más profundas comienzan a formarse. Personas que resuenan con tu autenticidad, que respetan tus límites, que valoran tu honestidad por encima de tu complacencia, comienzan a aparecer en tu vida. Es como si tu frecuencia vibracional hubiera cambiado, atrayendo naturalmente a quienes vibran en sintonía similar. La autenticidad masculina que emerge de este proceso no es una versión idealizada o perfecta de ti mismo. Incluye tus fortalezas y tus debilidades, tus certezas y tus dudas, tus virtudes y tus áreas de crecimiento. La diferencia crucial es que ahora todas estas facetas son genuinamente tuyas, no versiones performativas diseñadas para maximizar aprobación ajena. Este retorno implica también reconciliarte con partes de ti mismo que habías rechazado porque no generaban validación externa. Tu sensibilidad, quizás, en un mundo que premia cierta versión estrecha de masculinidad. Tu introversión, tal vez, en una sociedad que sobrevalora la extroversión performativa. Tus intereses particulares, posiblemente, en un entorno que premia la conformidad. La reconciliación con estas facetas auténticas trae consigo una sensación de completitud, de integración interna que ninguna validación externa puede proporcionar. Y paradójicamente, esta autoaceptación genuina te hace magnéticamente atractivo para quienes valoran la autenticidad por encima de la performatividad social. La verdadera fortaleza no consiste en no sentir miedo al rechazo. Todos lo sentimos. Consiste en sentirlo y aún así mantenerte fiel a tus principios. El hombre estoico no es inmune al deseo natural de conexión y aceptación. Simplemente ha decidido que la conexión basada en una imagen falsa no es conexión en absoluto. La autenticidad masculina no es la ausencia de vulnerabilidad, sino la voluntad de ser visto tal como eres, con tus fortalezas y debilidades, con tus certezas y dudas. Y paradójicamente, es esa autenticidad valiente la que más profundamente resuena con otros, generando un respeto que ninguna máscara social podría jamás conseguir. Este concepto de fortaleza difiere radicalmente de las caricaturas populares. No es insensibilidad emocional disfrazada de dureza. No es una armadura impenetrable contra toda influencia externa. Es más bien una resistencia flexible, como un junco que se dobla con el viento pero nunca se quiebra, porque sus raíces permanecen firmemente ancladas. Los maestros estoicos comprendieron esta distinción sutil pero crucial. Epicteto enseñaba que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este principio no niega que sentimos emociones naturales como el miedo al rechazo, sino que nos invita a examinar y cuestionar las interpretaciones automáticas que magnifican ese miedo hasta la parálisis.
La fuerza interior del estoico no elimina la experiencia emocional humana, sino que la contextualiza adecuadamente. Siente el impulso de complacer, reconoce su origen evolutivo como criatura social, pero no permite que ese impulso dirija el timón de sus decisiones fundamentales. Esta capacidad de experimentar plenamente emociones sin ser gobernado por ellas constituye una forma superior de fortaleza. Cualquiera puede actuar impulsivamente desde la emoción o, alternativamente, reprimir toda emoción en un intento de parecer invulnerable. Lo verdaderamente difícil, lo genuinamente fuerte, es mantener esa conciencia atenta que observa la emoción sin identificarse completamente con ella. Observa a hombres que confunden rigidez con fortaleza. Suelen proyectar una imagen de impenetrabilidad emocional, de certeza absoluta, de independencia completa. Pero esta postura, examinada de cerca, revela frecuentemente una fragilidad subyacente, un miedo profundo a ser vistos en su humanidad completa. Su aparente fortaleza es, paradójicamente, una expresión de debilidad fundamentada. La filosofía estoica propone un ideal marcadamente distinto. El sabio estoico no pretende eliminar emociones, sino alcanzar apatheia, no la apatía moderna, sino una tranquilidad interior que permite sentir sin ser esclavizado por lo que siente. Esta serenidad proviene no de la negación emocional, sino de juicios racionales correctamente alineados con valores fundamentales. En la práctica, esta fortaleza verdadera se manifiesta en momentos cruciales de decisión. Cuando sientes el miedo a la desaprobación apretando tu garganta, pero aún así expresas tu verdad. Cuando percibes la ansiedad ante el posible rechazo, pero mantienes firme tu límite personal. Cuando experimentas el dolor de perder conexiones superficiales, pero continúas el camino hacia la autenticidad profunda. Recuerda que esta forma de fortaleza es como un músculo que se desarrolla con ejercicio consciente y repetido. Cada vez que eliges la integridad sobre la aprobación inmediata, fortaleces esta capacidad. Cada vez que priorizas valores internos sobre validación externa, profundizas esta cualidad esencial. Un ejercicio poderoso consiste en identificar situaciones cotidianas donde sacrificas autenticidad por aceptación, y gradualmente introducir pequeños actos de integridad. No es necesario transformar toda tu vida de golpe. Pequeños actos consistentes de valentía construyen, con el tiempo, una fortaleza inquebrantable. La verdadera prueba de esta fortaleza llega en la adversidad. Cuando enfrentas críticas por mantenerte fiel a tus principios. Cuando experimentas el aislamiento temporal que a veces acompaña a la autenticidad. Cuando sientes la tentación abrumadora de volver a patrones familiares de complacencia excesiva. Es precisamente en estos momentos donde la fortaleza estoica resplandece más claramente. Todo lo valioso tiene un precio. El respeto genuino se paga con la moneda de la incomodidad temporal, del rechazo ocasional, de momentos de soledad. Pero a diferencia del precio constante y agotador de la complacencia perpetua, este es un precio que pagas una vez y cosecharás sus beneficios toda la vida. La filosofía de vida estoica te recuerda que la opinión más importante sobre ti debe ser la tuya. Basada no en lo que otros dicen, sino en tu coherencia con tus propios valores. ¿Qué decidirás ser? ¿Un hombre cuyos límites se mueven según la aprobación externa? ¿O un hombre cuyos límites personales definen el territorio sagrado de su integridad? Si sentiste que este contenido tocó algo dentro de ti, dale like al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite escuchar esto. Deja en los comentarios, ¿qué parte te marcó más? Eso ayuda al canal a seguir existiendo, y tú ayudas a que otras personas renazcan en silencio.